Hola a todos. Les habla Ramón Leiva Albarrán. Soy parte de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, pero también soy presidente del Comité de Gobierno Corporativo de Coparmex Nacional. Y en esta ocasión, por invitación de nuestro presidente de la Comisión Fiscal, Romeo Pastrana, vengo a platicar con ustedes y hacer algunas reflexiones alrededor de un tema que es competencia, sí, y materia fiscal, pero también tiene que ver con gobierno corporativo. Quisiera iniciar esta presentación con una reflexión. Cuando escuchamos el término gobierno corporativo, muchas veces pensamos en consejos de administración, accionistas o grandes empresas que cotizan en la bolsa. Por otro lado, cuando hablamos de impuestos, solemos pensar en contadores, declaraciones fiscales, cumplimientos ante autoridades tributarias. Sin embargo, en la actualidad, ambos conceptos están más relacionados que nunca. Hoy el cumplimiento fiscal ha dejado de ser una responsabilidad exclusiva de los contadores para convertirse en un asunto estratégico que debe de ser supervisado desde los más altos niveles de la organización. Por ello, el tema que abordaré es el gobierno corporativo como una herramienta para la gestión de riesgos fiscales y el cumplimiento tributario. Señores, ¿por qué hablar de gobierno corporativo y fiscalidad? El entorno empresarial ha cambiado significativamente durante los últimos años. Las autoridades fiscales cuentan con mayores facultades de fiscalización, herramientas tecnológicas más sofisticadas, cada vez más, y una enorme cantidad de información derivada de la facturación electrónica, de las declaraciones informativas, de operaciones bancarias, intercambios internacionales de información, etc. En México, las revisiones fiscales ya no se enfocan únicamente en verificar si los impuestos fueron pagados. Hoy también las autoridades buscan confirmar si las operaciones realmente ocurrieron, si existe una razón de negocios, si los servicios fueron efectivamente prestados y si las transacciones entre partes relacionadas cumplieron las disposiciones fiscales que les son aplicables. Ante este escenario, los riesgos fiscales pueden representar impactos importantes para las organizaciones, no solamente por posibles créditos fiscales o multas, sino también, por ejemplo, por daños reputacionales, por afectaciones financieras e incluso riesgos legales, que pueden incluso llevar a la quiebra de la empresa. Por ello, las mejores prácticas internacionales consideran que los riesgos fiscales deben formar parte de la estrategia de gestión integral de riesgos de la empresa, de cualquier tamaño. Y precisamente aquí es donde el gobierno corporativo juega un papel fundamental. Pero, ¿qué es el gobierno corporativo? De manera sencilla, podríamos decir y definirlo como el conjunto de principios, de políticas, de estructuras y procesos mediante los cuales una organización es dirigida y supervisada. Su propósito es generar confianza, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad en el largo plazo. El gobierno corporativo busca asegurar que las decisiones empresariales se tomen considerando los intereses de accionistas, de colaboradores, de clientes, proveedores, bancos, autoridades y demás grupos de interés. El nuevo Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, emitido por el CCE en enero, enfatiza que el Consejo de Administración debe supervisar los riesgos relevantes de la organización y promover una cultura de cumplimiento. Esto incluye, naturalmente, los riesgos fiscales. El riesgo fiscal, como un gobierno corporativo, tradicionalmente, los asuntos fiscales eran considerados temas exclusivamente técnicos. Sin embargo, hoy sabemos que una contingencia fiscal importante puede afectar significativamente, directamente, la viabilidad de una empresa. Pensemos en algunos ejemplos. Una auditoría fiscal puede derivar en la determinación de créditos fiscales millonarios, multas, recargos, litigios prolongados, restricciones financieras,
hablábamos de daño reputacional ante inversionistas o instituciones financieras. Por eso, los riesgos fiscales deben ser identificados, evaluados y monitoreados al mismo nivel que otros riesgos corporativos como los financieros, operativos, tecnológicos, ambientales, legales, etc. Cuando una empresa no administra adecuadamente sus riesgos fiscales, está exponiendo su patrimonio y el de los accionistas, comprometiendo su sostenibilidad futura. Riesgos fiscales que actualmente deben estar en el radar del Consejo de Administración. Por ejemplo, existen diversos temas que actualmente son objeto de atención por parte de las autoridades. Uno de los más relevantes es el de la materialidad de las operaciones. Hoy no basta con contar con contratos y facturas. Hoy por hoy, la autoridad fiscal exige evidencia que demuestre que los servicios realmente fueron prestados y que generaron beneficios concretos para la empresa. Esto es especialmente importante en servicios como, por ejemplo, dirección ejecutiva, servicios administrativos, recursos humanos, tecnologías de información, asesorías de todo tipo, consultorías estratégicas, etc. Otros riesgos relevantes son las operaciones entre partes relacionadas, por ejemplo. Las empresas deben demostrar que las operaciones realizadas dentro de un grupo empresarial se pactan en condiciones comparables a las que existirían entre terceros independientes, esto es, en el mercado. También debemos considerar temas como beneficiario controlador, razón de negocios, precios de transferencia, esquemas reportables, cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social, de prevención de lavado de dinero, cumplimientos aduaneros y de comercio exterior. Todos estos aspectos representan riesgos que deben ser monitoreados por la organización. ¿Y cómo ayuda el gobierno corporativo a gestionar esos riesgos? El gobierno corporativo proporciona una estructura para identificar, supervisar y mitigar riesgos antes de que se conviertan en problemas. Podemos destacar 5 herramientas fundamentales. Número 1, la supervisión por parte del Consejo de Administración. El Consejo debe recibir información periódica sobre riesgos fiscales relevantes. No se espera que los consejeros sean expertos en materia tributaria. Sin embargo, sí deben comprender los riesgos más importantes a los que puede ser expuesta la empresa y asegurarse de que existan controles adecuados. Una segunda, comités especializados. Muchas organizaciones cuentan con comités de auditoría o de riesgos. Estos órganos permiten profundizar en la revisión de temas críticos especializados y dar seguimiento a las posibles contingencias. La supervisión independiente fortalece la toma de decisiones en la organización y mejora la calidad de la información que se presenta al Consejo. Una tercera, gestión integral de riesgos. Las mejores prácticas recomiendan contar con un mapa de riesgos corporativos. Dentro de este mapa deben identificarse los riesgos fiscales más relevantes, su probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial para la organización. Esto permite asignar responsables y establecer planes de mitigación. Una cuarta, auditoría interna, que constituye una de las líneas de defensa más importantes. Su función consiste en evaluar periódicamente los controles implementados por la organización y detectar áreas de mejora antes de que intervengan las autoridades. Esto también puede ser realizado por externos. Una auditoría preventiva suele ser mucho menos costosa que una auditoría fiscal correctiva. Y quinta, una cultura de cumplimiento. Y probablemente esta sea la herramienta más importante en una empresa. La organización que tiene una sólida cultura de cumplimiento suele presentar menores niveles de riesgo. Cuando los colaboradores comprenden la importancia de documentar adecuadamente las operaciones, seguir procedimientos y respetar controles internos, la exposición a contingencias
disminuye significativamente. ¿Qué recomienda el nuevo Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del CCE? Impulsa una visión moderna en la que el cumplimiento normativo forma parte de la estrategia empresarial. Entre las principales recomendaciones podríamos destacar las siguientes. Supervisar permanentemente los riesgos de la organización. Fortalecer mecanismos de control interno. Promover la ética empresarial. Impulsar una cultura de cumplimiento. Evaluar periódicamente los sistemas de gestión de riesgos. Garantizar la calidad y transparencia de la información utilizada para la toma de decisiones, súper importante. En otras palabras, el cumplimiento fiscal deja de ser un tema operativo para convertirse en un tema de gobernanza. En conclusión, me gustaría compartir algunas ideas para ir resumiendo. Las empresas en el futuro no serán necesariamente las más grandes ni las que generen mayores ingresos. Serán aquellas capaces de administrar adecuadamente sus riesgos y construir confianza entre todos sus grupos de interés. Para eso, el gobierno corporativo proporciona precisamente esa estructura de supervisión y control, y dentro de esa estructura, la gestión de riesgos fiscales ocupan un lugar cada vez más relevante. Hoy más que nunca, el cumplimiento tributario debe entenderse como una responsabilidad compartida entre la administración, los órganos de control y el consejo de administración. Porque una empresa que administra adecuadamente sus riesgos fiscales no solo evita sanciones, también protege su patrimonio, fortalece su reputación y genera condiciones para un crecimiento sostenible en el largo plazo. Muchas gracias.